ubicarnos por favor allí en Marcos 9 y vamos a también hacer una cita al principio también en Lucas 9, por favor. Ahorita les voy indicando las citas. Vamos a ponernos en oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, una vez más damos las gracias por la bendición de poder reunirnos, adorarte. Reconocemos que somos pecadores indignos delante de ti, que nos has redimido solamente por la sangre de Cristo y que por medio de Él estamos ahora presentándonos para rendirte honor y gloria y para suplicarte que nos hables a través de tu palabra y que nos ayudes, Padre, para poder en nuestra mente y corazón guardarla, no solamente en sentido intelectual, pero guardarla para la obediencia cotidiana y teniendo siempre temor en nuestros corazones para no ofenderte y vivir una vida que glorifique y traiga honor y gloria a tu nombre. Rogamos que este trabajo sea hecho, que el carácter de tu Hijo Jesucristo sea forjado en nuestras almas y por la operación de tu Espíritu Santo seamos sal y luz en este mundo. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a tener como primer punto una introducción con la finalidad de poder entender un poco mejor este pasaje que nos ocupa el día de hoy. Vamos a ubicarnos en esa introducción en Lucas 9, en el versículo 43. El primer punto que hemos de considerar es que después de la sanidad de aquel hombre lunático, ¿no? Aquel epiléptico que echaba espuma y que se tiraba al suelo, los discípulos que no habían podido echar fuera a este demonio se quedaron asombrados y todas las personas también que estaban ahí se maravillaron. Nos dice en el versículo 43 de Lucas 9, todos estaban atónitos de la grandeza de Dios, estaban asombrados de lo que Jesús hacía, especialmente sus discípulos no habían podido hacer las cosas. Y dice, maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Y viene este versículo 44, ¿no? Que es como una llamada de atención. Poned en vuestros oídos estas palabras. En la versión 60 dice en una forma que penetren, dice que penetren estas palabras en sus oídos para que se queden allí, ¿no? Que sean guardadas. Entonces, ¿cuáles palabras? ¿A qué se está refiriendo? Todos estaban asombrados, ¿no? Y maravillados con la grandeza de los milagros. Pedro recién acababa de declarar que Jesús era el Mesías, era la creencia de todos los discípulos, y 3 de ellos, al menos vimos la semana anterior, que 3 de ellos tuvieron el privilegio de contemplar la transfiguración y tener un pequeño adelanto de mirar la gloria de Cristo. Entonces, estas cosas estaban ocurriendo. En segundo lugar, ya hemos comentado que en aquel tiempo existía la expectativa de la llegada de un reino maravilloso, grandioso, regresando a aquella hegemonía que tuvieron cuando estaba David, aquella hegemonía que tuvieron cuando estaba Salomón, y cómo Israel fue exaltado y tenía tributarios y todo lo demás. Entonces, algunos esperaban en la venida del Señor no un rey humilde como vino, sino esperaban algo grande, ¿no? Algo grandioso. Y algo de esta mentalidad estaba en los discípulos también.
Tan es así que cuando Él les anunció el camino de la muerte, podemos ver esta otra consideración preliminar. Cuando ellos escucharon el camino de la muerte, la lógica invertida del reino no les cayó el 20, ¿verdad? Se sorprendieron y Pedro se abalanzó y dijo, no, de ninguna manera te acontezca esto. Entonces, Pedro se opuso a la sabiduría de Dios, ¿no? Se opuso al camino diseñado por Dios desde la eternidad, y los discípulos estaban pensando más o menos algo parecido. Y otro condimento preliminar que tenemos aquí, un cuarto condimento, es que parece que a los discípulos les había afectado la popularidad, parece que a los discípulos les habían afectado las maravillas, en cierta manera tener el poder de sanar y tener la autoridad para echar fuera demonios y ejercerla, como que algunos diríamos que se subieron un poquito en su ladrillo, ¿verdad? Estaban como, el aire estaba enrarecido por la altura, es decir, el orgullo y la soberbia les habían pegado un poquito. ¿Por qué lo decimos? Porque en el contexto inmediato posterior que vamos a estudiar el día de hoy, ¿qué estaban ellos discutiendo en el camino rumbo a Capernaum? ¿Quién era el mayor? ¿Verdad? Entonces, todas estas cosas estaban ahí, las repito, maravillados por la grandeza, la popularidad, las maravillas. Pablo dijo, ¿no? La grandeza, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón, y ellos habían reconocido al Mesías, caminaban con Él, estaban con Él, comían con Él, eran enseñados por Él, habían visto la transfiguración. Agregue las expectativas de un reino terrenal grandioso. ¿Qué me va a tocar a mí? Y agregue, ya se va a morir, ¿quién va a quedar en el lugar? Entonces todas estas cosas estaban en su mente, este collage, podríamos decir, estaba en la cabeza de ellos. Entonces, ¿qué pesaría más? ¿Cuál parte de esos pensamientos pesaría más? ¿Hacia dónde se inclinaría su mente? ¿Hacia dónde se irían ellos? Al menos estas eran las ideas que estaban en su cabeza. Y en el viaje, pues, de regreso, regresamos a Marcos 9. En el viaje de regreso nos dice ahí directamente en Marcos 8:27, recuerdan ustedes que habían estado ellos en las aldeas de Cesarea de Filipo y después habían subido al monte Hermón en el norte de Israel, y ya de regreso dice en 9:30 que ellos estaban caminando por Galilea, pero no pasaban por ahí, y nos dice en el versículo 33 que llegaron a Capernaum, a donde normalmente radicaban. Se cree que en la casa de Pedro. Entonces, en este viaje de regreso, Jesús no quería que nadie lo supiese, comentando este hecho de que no quería pasar por Galilea, que no quería que se dieran cuenta. Por un lado, la popularidad, la gente se abalanzaría sobre él, y por otro lado, el pensamiento de que ahí estaban sus enemigos, ya tenían la idea de matarle. De hecho, como vamos a ver en el próximo domingo, ya a partir de este momento estamos hablando de que faltaban 5 o 6 meses para que se efectuara la crucifixión. Dice más adelante, dice el Evangelio de Lucas, que afiló su mirada, ¿no? Su vista para dirigirse hacia Jerusalén. Ese sería su último viaje. Entonces, ellos emprendieron este viaje de regreso, y entonces Jesús no quería que se percataran ahí por la enemistad, la determinación de sus enemigos, por un lado, pero nos dice aquí Marcos 9:31 que especialmente no quería estar ligado ahí, no quería que nadie lo supiese, y la palabra está ligando, dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía. ¿Sobre qué les hablaba? Sobre la doctrina de la muerte y la resurrección, lo que se les había indigestado,
Ahora este es el segundo anuncio, este es el primer punto que vamos a ver en el día de hoy, después de esta larga introducción. Estaba enseñándoles a sus discípulos, no quería que se distrajeran. Nos dice ahí en el versículo 33 que 32 que ellos tenían miedo de preguntarle. Usted puede interpretarlo, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando Pedro preguntó? ¿Qué sucedió cuando Pedro externó su opinión? Fue regañado feamente y le dijeron, quítate de delante de mí, Satanás. Entonces nadie quería preguntar sobre el asunto, ¿verdad? ¿A qué se arriesgaba? No me vaya yo a equivocar, tomando la actitud de mejor calladito me veo mejor, entonces me quedo así, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el primer punto, y en el pasaje, sin perder ahí Marcos, vean otra vez Lucas 9, ahora el versículo 44, porque nuestro primer punto es que Jesús estaba enseñando precisamente sobre la muerte y la resurrección, y nos dice en el versículo 44 de Lucas, que después de que se había maravillado por la sanidad del lunático que ya comentamos, Jesús les dijo, poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, ¿no? Que penetren, dice en la versión 60, que penetren bien en vuestros oídos estas palabras. ¿Por qué le interesaba tanto eso? Como vamos a ver otra vez el día de hoy, hablando de este asunto, hablar de la muerte de Cristo y de su resurrección es hablar de la lógica invertida del reino de Dios. ¿Sí? Ellos tenían que entender perfectamente la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos serían ¿quiénes? Los testigos de primera mano que escribirían las escrituras que ahora tenemos aquí. Ellos serían el fundamento apostólico que predicarían por primera vez todo lo relativo al reino de Dios después de la partida de Cristo. Entonces no podían fallar en entender este concepto de la muerte y la resurrección. Cada uno, no solamente ellos, pero cada uno de nosotros, cada creyente debemos saber explicar por qué Cristo crucificado, o sea, por qué Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado al tercer día es la sabiduría de Dios. Cada uno de los creyentes debe poder decir al respecto por qué es así. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la grandeza del Evangelio? Y decimos, ¿en dónde? ¿Qué respondemos? Y debemos responder sin vacilamientos y con gran entendimiento que la sabiduría de Dios se manifiesta en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ahora, debemos considerar, ¿no? Mientras ellos pensaban otra vez la grandeza y las maravillas del reino, mientras ellos tenían su mentalidad terrenal, ganar, dominar, ¿sí? Conquistar, engrandecerse, tener un lugar en el reino, querían ocupar los primeros lugares, sentarse uno, llegó su mamá, mandaron a la mamá por delante, ¿no? Sin decir en ese momento quiénes, pero mandaron a la mamá por delante diciendo que en tu reino uno de mis hijos se siente a la izquierda y el otro a la derecha, ¿verdad? Comenzando por Pedro, no les escandalizaba el asunto de la muerte de Cristo. Entonces, imagínense ustedes, hago la pregunta, ¿cómo podrían estos discípulos ser heraldos del amor de propósito? ¿Cómo podrían ser heraldos del amor de propósito y el servicio si no entendían el camino de la muerte y el camino de la cruz de Cristo? Esto no es posible, ¿verdad? Si este camino les aterrorizaba, ¿cómo es que ellos iban a ser los predicadores de este camino? ¿Cómo? Entonces, ¿era necesario qué cosa? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hizo Cristo? Este es el segundo anuncio de ¿qué? De su muerte y resurrección. Volvió a repetirles la enseñanza, volvió a señalarles el asunto. Era necesario repetirlo y lograr que entendieran que el camino de la muerte de Cristo era la sabiduría de Dios y que las inclinaciones de ellos en realidad eran algo carnal, algo terrenal,
y en algún momento dado algo diabólico, ¿verdad? Entonces, la doctrina de los sufrimientos y la muerte de Cristo, como ya dijimos, es la joya olvidada por los israelitas en este caso, ¿no? Que esperaban solamente un reino triunfal, pero la sabiduría de Dios estaba expresada ¿en dónde, hermanos? En la cruz del Calvario, ¿no? En la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces, podemos decir que a través de la muerte, o sea, la muerte en la cruz, la sepultura y la resurrección de Cristo, a través de ello, con cuidado tenemos que decir esto, Dios protagonizó la doctrina de la muerte, ¿no? ¿Quién es el protagonista? Es Cristo. Dios mismo protagonizó esta muerte, protagonizó esta película, protagonizó esta historia. Él la llevó a cabo. El protagonista es Él. Entonces es una doctrina crucial, es una doctrina que todos debemos comprender. Vamos a ver en una forma resumida el significado de la muerte de Cristo en la cruz, la doctrina de la muerte de Cristo, ¿no? Y en ella vamos a ver la sabiduría de Dios a través de ver rápidamente 7 palabras técnicas, llamadas así, podemos decirle de esa manera, en las cuales se manifiesta o que la Biblia usa para describir la obra de Cristo en la cruz, su muerte y después posteriormente su resurrección. La primera palabra que vamos a ver es el hecho de considerar el personaje. ¿Quién es ese personaje? El personaje es Cristo, el personaje que muere, es Jesucristo. Y aquí, en un momento más, vamos a ver, estas son las palabras técnicas. Y es la regla, vamos a ponerle la lógica invertida del reino. O sea, ¿cómo se manifiesta aquí la lógica invertida del reino? Entonces, vamos a comenzar. La primera parte es... La primera palabra es ¿quién es el personaje que está muriendo? Lo vamos a decir en una forma muy sintetizada, muy sintetizada. El personaje que muere se trata de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es Dios verdadero que se humilló tomando una naturaleza humana para consumar la salvación en la cruz. Entonces, nótelo usted dónde está la lógica invertida del reino. El personaje es Dios verdadero y hombre verdadero. ¿Cómo puede ser posible esto, verdad? Este personaje muere, pero ¿cómo se muere si Dios no puede morir? ¿Me explico? Es la lógica invertida del reino, el misterio del reino. En segundo lugar, veamos la siguiente palabra. La siguiente palabra usted le puede poner ahí la sustitución. ¿Dónde está la sabiduría de Dios en esta sustitución? Pues resulta que la persona que murió sin ser culpable, sin ser pecador, sin cometer delito alguno, ¿sí? Y Él llevó la culpa y la condenación de los pecadores que creemos en Él. ¿Sí? La expresión de la lógica invertida es que fue castigado el justo por los injustos. ¿Se entiende esta idea, verdad? Ahora, en tercer lugar, la siguiente palabra es una expiación. La muerte de Cristo consistió en una expiación, acostumbrados a todos los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento, donde el oferente ponía su mano sobre el animalito y el animal era muerto. ¿Quién era el infractor? El infractor era la persona. ¿Quién era el que moría?
El animalito, o sea que había una sustitución ahí, esa es otra palabra, ahorita la vamos a ver, sustitución. Ya la vimos acá hasta arriba. Sí, se me olvida muy rápido, ¿verdad? Entonces, es que traigo todas las palabras en mi cabeza y se me hace bola. Luego, entonces estamos viendo la expiación, la lógica invertida del reino está aquí en que el que recibía las ofrendas, ¿quién es el ofendido? Y que recibía las ofrendas de los hombres o de sus criaturas por los pecados. ¿Quién es el ofendido? Es Dios. Entonces, el ofendido se convierte ¿en qué? En la cruz y en su muerte. En ofrenda. Al que debía ser entregada la ofrenda se convierte en la ofrenda misma. Eso no es lo normal que vemos, ¿verdad? Es una lógica contraria. Vea la otra palabra, propiciación. Esta palabra conocemos el significado, creo que de todas ellas, ¿sí? Ese es Jesucristo se interpone. El propiciatorio estaba entre las demandas de la ley que estaban en el arca del pacto, ¿sí? Y encima tenía una tabla gigantesca que era una tabla rociada o bañada en oro, que era el propiciatorio. Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué quiere decir? Ahí se vaciaba la sangre de los sacrificios. Entre la presencia majestuosa sentada en el trono, indicado, ¿no?, por la nube, indicado por la columna de nube o por la columna de fuego que estaba sobre el tabernáculo, ahí está la presencia de Dios. Dios sentado en el tabernáculo con sus pies sobre el propiciatorio, y ahí se echaba la sangre. Esa es la imagen transmitida. Entonces, entre Dios, su presencia, y las demandas de la ley que había, el propiciatorio. Entonces, Cristo es la propiciación, la ira eterna que nuestros pecados merecían, ¿sí?, cayó sobre Él. Él se convirtió en nuestra, ¿qué? En nuestra propiciación. Entonces, el justo recibe la ira y el culpable, el justo recibe ira y el culpable, ¿qué es? Perdonar. ¿Es lo normal? No. Es la lógica invertida del reino, ¿no? Ahora pensemos en la siguiente palabra. La muerte y la obra de Cristo en la cruz es una reconciliación. Vuelvo a preguntar, entendemos esta parte, ¿no? ¿Quién es el ofendido? Dios es el ofendido. Él es santo y justo. ¿Quién es el dador de la ley? Es Él. Sin embargo, el ofendido, ¿dónde radicaba? En el cielo. ¿Y qué hizo el ofendido? Descendió a la tierra para venir ¿a qué? A reconciliar a los enemigos. Podía haberlos aplastado, pero en lugar de aplastarlos, demostró el amor de propósito y trajo y reconcilió a los enemigos, ¿no? Entonces, vemos aquí, en este caso, que su muerte significó que los enemigos fueran reconciliados. Otra vez, ¿quién vino a hacer la reconciliación? Los que habían agraviado, los transgresores, los delincuentes. No, Él vino para reconciliar a los suyos, ¿no? El Dios Santo ofendido demuestra el amor de propósito. Siempre pongo la ilustración de esa pintura, no sé de quién es, de Da Vinci, no me acuerdo de quién es, pero que siempre es muy conocida porque está la mano desde la nube hacia la tierra, ¿no? Y desde abajo la mano del hombre, solamente están las manos dibujadas. La reconciliación es de parte de Dios, ¿no? Ahora, hablamos de otra palabra técnica que es el rescate
o lo que la Escritura dice normalmente, la redención, se pagaba el rescate, ¿no? Para salvar a la persona que estaba esclavizada, se le pagaba al dueño. ¿Quién es el dueño de la creación? ¿Quién es el dueño de las criaturas? ¿A quién se le debería pagar el rescate? A Dios. ¿Y qué es lo que sucede aquí? De acuerdo a la Escritura nos dice que Cristo fue el precio, la vida de Cristo fue el precio pagado por el rescate, ¿no? Somos nosotros rescatados. Entonces, el que debería recibir el precio del rescate se convierte en el pago, en el dinero con el que se paga el rescate, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la lógica invertida del reino y finalmente, ¿no? La última palabra, la justificación. Aquí entonces el que debe recibir el pago se convierte en el pago mismo, ¿no? En la cruz del Calvario. Ahora, en séptimo punto, la justificación. Dios es el juez de toda la tierra, el juez justo de toda la tierra. ¿Sí? Pero el juez justo de toda la tierra se entrega como ¿qué? Como culpable en la cruz. Y le es imputada, o sea, de esta manera al culpable le es imputada la justicia y al santo le es imputado el pecado y la culpa de los transgresores. Y en esto consiste, esta doble imputación consiste nuestra justificación. Entonces, usted puede darse cuenta a través de estas palabras, nosotros podemos ver que hay sabiduría en la muerte de Cristo. Hay sabiduría en su muerte y resurrección. Agregue usted al hecho de que a través de esta obra de la muerte y la resurrección de Cristo, a través de esta muerte y resurrección, cada uno de los atributos de Dios es glorificado. Agregue también que a través de esta obra, ¿sí?, pecadores indignos que creemos en Cristo somos salvados, somos redimidos, una multitud incontable. Agregue también el hecho, ¿no?, de que a través de esta obra el diablo es derrotado, el mundo caído y rebelde contra Dios es juzgado y condenado. Y la pregunta es si usted hubiera ideado un plan así como este para la salvación, especialmente cuando nosotros vemos que el plan incluye una cosa completamente imposible para nuestra lógica, ¿no? Que Dios mismo muera, que Dios mismo sea entregado en la cruz. Esto no cabe, porque Dios no puede morir, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero murió porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, usted puede observar sabiduría en la cruz. Ahora, vamos a nuestro siguiente punto. Volvemos a Marcos 9, por favor. Nuestro segundo punto, después de ver que hay sabiduría en la muerte y cómo Cristo enseñaba, cuando menos estas cosas, si nosotros aprendemos estas cosas, podemos decir en muchos sentidos lo que significa la sabiduría de Dios en la cruz. Aunque para los judíos sea tropezadero y para los gentiles locura, para todos los que creemos en Él, es la sabiduría de Dios y el poder de Dios salvando a los pecadores. Ahora, en segundo lugar, veamos desde el versículo 38 al 41, Marcos 9, perdón, 33 hasta el, déjenme ver, sí, 33 hasta el 41. En todo este pasaje, sucede que ya llegaron a Capernaum y Jesucristo les hace la pregunta, ¿no? ¿Quién es a ver, ¿qué estaban disputando? Y ellos dijeron, no estamos disputando
se callaron avergonzados primero y después ya dijeron, no, estábamos discutiendo a ver quién era el mayor. Estando en la casa de Pedro, algunos piensan que llamó o trajo a un niño que fuera hijo de Pedro, quién sabe, no sabemos a qué niño trajo ahí, pero lo trajo y lo puso en medio de ellos, ¿no? Y uno se pone a pensar en estas cosas. Llegaron a Capernaum y Jesús los llama, a ver, júntese porque vamos a hablar, ¿qué disputaban en el camino? ¿Qué estaban hablando de mí en el camino? Sí se dio cuenta, ¿no? Porque disputaban, dice, quién de ellos sería el mayor. Esto era algo así como, todavía no se muere el enfermo grave y ya los herederos ya están en la rebatilla discutiendo, yo me llevo esto, yo me llevo la sala, yo me llevo el comedor. ¿Sí me explico? Todavía no se muere el enfermo y luego dice, no oye nada, no se da cuenta él. Imagínense qué sentiría, ¿no? La persona que ya se está muriendo y dice, no, lo que les interesa, ¿qué cosa es? El dinero, alguna cosa así, ¿no? Por supuesto que el pensamiento de los discípulos era contrario a la lógica del reino. Ellos estaban pensando, voy a quedar bien colocado. Y hermanos, es que a veces, como ellos, quizás algunos de nosotros platicamos en el camino cosas que son totalmente carnales y totalmente, que no tienen nada que ver con el reino de Dios, y nosotros estamos ocupados en estas cosas, ¿verdad? Actuamos en la carne y no seguimos el ejemplo de Cristo. Pero como ya mencionamos en la introducción, se deja ver que algo de soberbia y carnalidad estaba todavía en ellos. Así que, estando consciente de esto, Jesús les llama y les dice, ¿no? Vuelvan a Lucas 9. Esta frase, la verdad, es muy interesante. En el versículo 47 es el pasaje paralelo de Lucas. Y dice en el versículo 47, desde el 46, entonces ellos entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. O sea, ya se iba a morir y ellos estaban pensando cuál de ellos va a ser el mayor, quién va a ocupar el lugar. Y entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Y entonces Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y lo puso allí en medio, ¿no? O junto de sí, percibiendo los pensamientos de sus corazones. Así nos dice en el versículo 47, ¿no? Percibiendo o viendo los pensamientos del corazón de ellos. Esa es una frase muy interesante, porque Jesús percibe y ve no solamente los pensamientos de los discípulos de aquel entonces, sino también de los de ahora, ¿verdad? Cuando la Escritura nos llama a ser santos, dice santificar a Dios ¿en dónde? En vuestro corazón, en vuestros pensamientos, en vuestros deseos, en vuestras intenciones. Tener solamente cuidado de la apariencia es nada, no es eso ninguna cosa, ninguna santidad. Entonces Jesús, estando ya en casa, les llama, ¿no? Y toma a un niño para ponerlo ahí en medio, enfatizando el gran principio para los creyentes. ¿Cuál es? Que debemos ser humildes como un niño, que debemos ser como niños. Si no fueras como niños, el que no me recibe a mí como un niño, el que no es como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Hay que ser como un niño. Y no se trata de usar pantalones cortos como Chabelo o alguna cosa de esa, no, se trata de tener un corazón ingenuo, un corazón inocente, una disposición, una docilidad para ser enseñado, una docilidad para ser dirigido, para ser guiado, tener una actitud de sumisión. Al poner ese niño en medio, enfatiza la humildad como regla fundamental del reino de Dios.
fuera de toda duda, ¿en dónde estamos? Ya no sé en dónde estamos, ¿en Marcos o en Lucas? Bueno, vean en Mateo ahora, por favor, el otro pasaje paralelo, en el capítulo 18 y en el versículo 1, donde al leerlo podemos ver cómo se establece la interpretación que Jesús está hablando directamente de ser como niños, en el sentido de que debemos ser humildes. Dice, cuando se llegaron los discípulos a Jesús, dice, ¿quién es el mayor en el reino? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio y le dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no eres humilde, si no eres como un niño, no entrarás en el reino. Así que cualquiera que se humillare como este niño, ahí está la regla. Ahí está la interpretación. El sentido es ser como niños. Hacernos como niños se refiere a que seamos ¿qué? Humildes. Es el hecho, es la enseñanza. Este es el mayor en el reino de los cielos. El que quiera ser el mayor, que sea el menor, que se ponga a servirles a todos, que sea el esclavo de todos. Y ya cuando dice, entonces yo tengo que servir a todos y llevarles, no me siento yo primero, no, tienes que sentar primero a todos y al último te sientas tú. Tienen que comer todos y si queda algo, entonces tú comes. No, como que yo no lo había pensado. No, tú querías sentarte en el trono y lanzar chicotazos, ¿no? No es así. La regla invertida del reino. Hay que practicar y hay que ser humildes, como niños. Obviamente, cuando nos vemos estas cosas, entendemos que no podemos venir a Cristo, ¿no? Según nuestras condiciones o según nuestras reglas. Usted tiene niños, ¿no? De 1 año, 2 años, 3 años. ¿Vienen los niños exigiendo sus reglas? No, vienen a preguntar, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Y ahora qué hago, papá? ¿Qué hago, mamá? ¿Qué sigue? Te están preguntando, ¿no? Se vienen y se someten a ti. Normalmente su actitud es de sumisión y de humildad para ser ¿qué? Dirigidos y enseñados. No es para ser los mayores, no es para gobernar, no es para mandar. Se acercan a ti y están esperando que tú les guíes, les lleves. Así llegamos otra vez a Marcos 9. Después Jesús les dice, ¿no? Si tú quieres ser el primero, versículo 35, 9:35, tienes que ser el postrero, tienes que ser el servidor de todos. Las frases de el que es el mayor es el que sirve. Esa es la frase, ¿no? El que es el mayor es el que sirve a todos y está él al último. Y toma a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, no, si no puedes como un niño, no puedes entrar en el reino. Si no eres humilde, no puedes entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que quiere decir. Ese es el sentido. Y todos estaban escuchando, pero el que reaccionó primero fue Juan, y como que le redarguyó la palabra, ¿no? Recién acababa de actuar, y dice, oye, acabo de ver unos que echaban fuera uno que predicaba, echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Uno lo puede imaginar, ¿no? Si se acuerda que Juan y Jacobo eran los hijos de Zebedeo y Cristo dijo que eran los hijos del trueno, ¿verdad? ¿Quién sabe si sería por su carácter? Probablemente, ¿verdad? Y digo probablemente porque más adelante vamos a ver un pasaje donde ellos se acercaron, porque no, como que se molestaron con un pueblito ahí de los de Samaria y se acercaron a Cristo y le dijeron, ¿quieres que roguemos que descienda fuego del cielo para que consuma estos cuates así como Elías? O sea, eran de armas tomar, ¿verdad? Entonces Juan reacciona y
¿sí? Entonces, pensando en su conciencia que probablemente se había equivocado, ¿verdad? Pensando en su conciencia que probablemente cuando le prohibió, usted puede imaginarse la escena. Seguramente Juan se acercó como, no con humildad y amor, sino como el gerente general de la empresa, ejerciendo dominio y autoridad, ¿sí? Podemos imaginarlo que al ver a esta persona decía, oye, ¿qué te pasa? ¿Quién te autorizó a echar fuera demonios en el nombre de Cristo? Nosotros los apóstoles tenemos autoridad y se nos dio esa capacidad y Cristo no te la dio a ti, solamente a nosotros 12. Entonces te prohibimos que andes haciendo eso si no estás con nosotros. O algo parecido así ha de haber sido, ¿verdad? Si actuamos a bibliazos y como poseedores únicos de la verdad y como que somos parte del equipo de ese, así como en las series de policíacas, ¿no? Del SWAT, o sea, somos parte de las fuerzas especiales, ¿no? Parte del equipo de élite, de los súper escogidos. Si actuamos así, nuestra soberbia y orgullo anulará la influencia que podemos tener sobre otras personas. Nos tacharán como sangrones y como soberbios, ¿no? Pedantes, presumidos. Hermanos, roguemos a Dios para que seamos humildes y amorosos como Cristo, que es nuestro ejemplo, es lo que estamos viendo. No sea que podamos, el siguiente pasaje nos dice, porque si tú pones tropiezo a uno de estos pequeños, es como si te pusieras de collar una piedra de molino. La piedra de molino era una piedra gigantesca que movían los caballos o los burros y para que se movieran las dos piedras y pudieran moler, ¿verdad? O sea, ponerte una piedra encima sería y echarte al mar, con esa piedra es muerte segura, ¿no? Hasta el fondo. Entonces, si nosotros actuamos sin humildad, con soberbia, entonces vamos a poner tropiezo a otros. Y Cristo dice, si tú no debes causar tropiezo, en lugar de, si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de poner tropiezo a un hermano, ten mucho cuidado. Yo arrastro y jalo y muevo. Oye, pero puedes despertar al hermano que se está durmiendo. No me importa que se despierte, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿No te importa? Oye, no hay que entrar en esa parte, porque si te ven los hermanos entrar en ese lugar, ¿qué pueden pensar? ¡Ay! ¿Qué van a pensar? Que piensen lo que quieran. Ah, no te importa poner tropiezo a un hermano. No, hermanos, debemos actuar con amor. Mientras el principio de humildad nos dice que tenemos que servir, el otro principio es que tengas cuidado de cómo actúas, tengas cuidado con tus relaciones personales, especialmente en el templo, en la casa, en todas partes, y que no trates tú nada más de ganar, que no impongas tu ley, que no tires gritos y sombrerazos. Hay un caso muy especial, ¿no? Cuando Aquila y Priscila escucharon predicar a Apolos. Esto está ahí en Hechos 18, versículo 26. Y Apolos no conocía específicamente todas las cosas de la gracia como debía conocer, pero estaba predicando con lo que tenía, con lo que sabía. Y dice, en lugar de agarrarlo a gritos y sombrerazos, como parece que Juan agarró a gritos y sombrerazos a este exorcista, dice la Escritura que Aquila y Priscila lo llamaron aparte y le comentaron más profundamente el camino de Dios. Le enseñaron, ¿verdad? ¿Cómo actuaron? Con amor, con humildad, con prudencia. No lo pararon a la media predicación, ¿sí me explicó? Lo llamaron aparte y dijeron, oye, mira, las cosas son así, 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 ¿no?
Entonces, esta es la verdadera actitud de un creyente, de humildad, no de soberbia. Entonces, repetimos, la humildad no es el único principio del reino, sino también el amor. Como dice Mateo 18, 6, otra vez, véanlo por favor, Mateo 18, en el versículo 6. ¿Por qué? Porque debemos actuar con amor, porque cualquiera que escandalizare o hiciere tropezar a alguno de estos pequeños, llamados así los creyentes, a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, ¿no? Que se pusiera de collar una piedra de estas, que se le anegase en lo profundo de la mar, ¿no? Procuremos actuar no solo con humildad, pero también somos mandados a actuar con amor, que no seamos tropiezo a nadie, a ninguno de los hermanos. Como estoy diciendo, esta palabra griega escandalizo es traducida como tropiezo, poner una trampa, poner lazo, meter en tentación, hacer que el hermano peque. Y hay que hacer algunas aclaraciones aquí. Hay que aclarar el hecho de que en este punto, ¿no? Una cosa es que la persona tropiece o se escandalice por la palabra misma, ¿no? Por el Evangelio. Porque la palabra del Evangelio es fuerte. Pero otra cosa es que tu hermano se tropiece con tu actitud, con tu indiferencia o con tus corajes, ¿no? Tus berrinches. Ya ve que a veces parecemos gerentes o parecemos artistas, ¿no? Se dicen, hace un desplante ahí artístico o un desplante gerencial, ¿no? Entonces, veamos el punto más detenidamente. Cuando digo que si alguien se tropieza con la palabra es una cosa, pero si alguien se tropieza con nuestras actitudes y con nuestras groserías, pues es otra, ¿verdad? Si alguien se tropieza porque escucha la doctrina de la soberanía de Dios o la doctrina de la ira eterna de Dios en el infierno, ¿qué podemos hacer? ¿Quitar la doctrina de la soberanía de Dios de la Biblia o quitar la doctrina del infierno? No, lo sentimos, son doctrinas bíblicas, no las podemos cambiar, no podemos dejar de predicar de ellas. Si la persona se tropieza, ¿qué podemos hacer? Pero otra cosa es muy distinta, es decir, se tropezó con la palabra, ¿no? Esa es una cosa. Pero si la persona se tropieza, ¿sí? Porque usted o yo como creyentes somos desatentos o mal encarados o intolerantes a la lactosa, perdón por la expresión, ¿no? O si somos criticones o juzgadores, orgullosos o groseros, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Si tu actitud, tu conducta, tus ojos, tus manos, tus pies ponen tropiezo a otro hermano, cuidado. Esa es otra cosa, ¿verdad? Ay, no, es que él es así, no, pero yo no voy a cambiar, yo así soy. Ah, así es. Humilde y amoroso, así sigue, hermano, así sigue. Pero si somos groseros, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos humildes y amorosos, no rogarle a Dios que cambie nuestro corazón y que haga la obra en nosotros. Eso es algo muy distinto, ¿no? ¿Sí? Permítame poner ahora un ejemplo que hemos puesto otras veces, ¿no? A veces más enfocado para hombres, porque es acerca de la vestimenta. La vestimenta, ¿no? Pero también para los hombres, ¿no? La vestimenta también es importante para los hombres. Nosotros no podemos venir en minifalda ni así. Las mujeres sí, ¿verdad? Pero se vería chistoso si venimos en minifalda. Pero, hermanos, permítanme hablar de esta vestimenta. ¿Sí? Por causa de la vestimenta, créalo o no, hemos tenido tropiezos y hemos tenido escándalos. ¿Sí? Hermano, no quiero que vistas como Amish o como menonita, hermana. En el caso de las mujeres, Pedro dice, 1 Pedro 3:4, que el atavío de la mujer sea el interno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grandes. Así dice, ¿no? El adorno del corazón.
Entonces, lo de afuera no es tan importante, hermano. Bueno, pero sí es importante si causa tropiezo. Entonces, pues, por favor, aunque me tachen de exagerado y legalista, yo les pido en especial a las hermanas, ahorita el invierno me gusta, es una estación que me gusta, el frío me gusta, pero me gusta especialmente porque, hermanos, nadie, ninguna de las mujeres, yo espero eso y les pido, que no traigan minifaldas, que no traigan mini vestidos, que no vengan escotadas, de tal manera que puedan hacer tropezar a algunas hermanas o a algunos hermanos. A la hermana porque va a decir, oye, le va a dar el codazo al esposo diciendo, se te van los ojos, en lugar de tener ojos de paloma tienes ojos de sopilote, ¿no? Porque se te van los ojos ahí como los sopilotes que ven desde lejos, ¿no? Y el codazo de la hermana y los ojos de sopilote del hermano, ¿no? Entonces, ¿estás causando qué? Tropiezo. Entonces, aunque me tachen de exagerado y legalista, yo prefiero que ni traigan minifaldas, ni traigan mini vestidos, ni vengan escotadas. Por favor, ¿no? Es un legalista. Primero nos dice que es el corazón y ahora nos dice que no, que es el vestido. Hermanos, discúlpenme, por favor. Yo sé que lo más importante es el corazón, pero cuando venimos aquí nos vestimos de día de domingo, hermanos. Esto es mejor que ir a una fiesta. Hay que venir despampanante, hay que venir con lo que tú puedes exhibir. Si te explico, tu mejor ropa, ¿ante quién te vas a presentar? Esto es mejor que ir a una fiesta, es ir delante de Dios. Venimos a adorar a Dios. Nuestra vestimenta seria, sobria, elegante, dignifica el acto de adoración que estamos haciendo. Hermanos, no es el día de deportes, no es el día de shorts. Es el día del Señor. ¿Me explico? Entonces, créalo o no, la vestimenta causa tropiezo en algunas personas, ¿no? Yo repito, no quiero que digan, el hermano ya quiere que vengamos con nuestra camisa de Amish, de cuadros y nuestras blusas hasta acá y así, ¿no? Con 1 kilómetro de cabello. No me malinterpreten, hermanos. Entonces, hermanos, el valor del alma de nuestros hermanos es tan elevada. ¿Cuánto vale el alma? No lo podemos comprar ni pagar rescate por ella, ni con todo, ni aunque ganemos el mundo. Así se nos ha dicho, ¿no? En la Escritura. Entonces el valor del alma de nuestros hermanos es tan elevada que debemos procurar mucha atención y cuidado en ser humildes y amorosos como Cristo para no poner tropiezo ¿a quién? A nadie. A nadie. Estamos para conducir a las personas al cielo, no para despeñarlas al infierno, ¿no? Se trata de que seamos sal y luz, humildes, amorosos, no tropiezo y escándalo, no de eso se trata. Nosotros somos un sacrificio vivo. Todos los sacrificios, de acuerdo a Levítico 2:13, deberían llevar ¿qué? Sal. Que haya sal en vosotros. Hermano, por favor, no vaya a decir, sal, entonces hay que comprar un costal de sal. No, hermano, no se trata de eso. Nosotros hemos de ser sal y luz. ¿Sí? Nosotros hemos de ser ejemplo. Nuestra sal y luz como creyentes es nuestra conducta de humildad y amor. Si un creyente que ha sido regenerado, transformado en la imagen y semejanza de Cristo, no tiene humildad y no tiene amor, es como si la sal no salara. Ya no sirve. No sirve de nada. Si nosotros nos conducimos sin amor y sin humildad, entonces nos habremos hecho como sal insípida. Por eso dice Cristo que tengas sal en tu vida, ¿no? Que tengas sal en tu vida, que el sacrificio de tu vida, porque el creyente es como un sacrificio para Dios. Si no tienes amor y humildad, es como si al sacrificio le falta la sal. Entonces, de acuerdo a la regla del Antiguo Testamento, todos los sacrificios deberían llevar ¿qué? Sal. ¿Sí? No tiene sal,
¿Es aceptable el sacrificio a Dios? No, no me pusieron sal. No, no puede ser aceptable. De la misma manera, eres un creyente, eres un sacrificio vivo. Sí, pero no tienes amor, no tienes humildad, no tienes sal. No eres aceptable a Cristo. ¿Me explico? No eres aceptable a Dios. No se trata de que compres un costal de sal, se trata de que seamos amorosos y humildes. De eso se trata. Procuremos tener sal en nuestras vidas. Que seamos abundantemente humildes, abundantemente amorosos para no hacer tropezar a nadie. La Escritura nos dice revestidos de humildad. ¿Sí? Fortalecer, ¿no? En el vínculo del amor, el vínculo perfecto. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, quisiera hacer algunas preguntas referentes a los sufrimientos y la muerte de Cristo, para saber cuánto hemos entendido nosotros del camino de la muerte, del camino de la cruz. La pregunta primera es, ¿cuál es su pensamiento? ¿Quiere usted ser servido o quiere servir? Eso nos indica qué hay en el corazón, ¿no? Otra pregunta que nos indica qué hay en nuestro corazón es, ¿queremos amar y darnos? ¿O queremos que nos amen y que nos den? Porque hay personas que llegan a reclamar, no, es que aquí no me dan amor. O sea, a ver, ¿qué nos manda? Que nosotros debemos dar amor, no pedir amor, que debemos dar amor. Lo que engrandece no es pedir amor, lo que engrandece es ¿qué? Dar amor. Lo que engrandece no es ser servido, lo que engrandece ¿qué es? Servir. Lo que engrandece no es pasar encima de otros pisándolos, sino ponerte de tapete para que te pisen encima, ¿no? Que vayan encima de ti. ¿Queremos ser bendecidos o queremos bendecir a otros? ¿Somos obreros del reino de Dios o somos obreros que solamente trabajan para lo terrenal y para las cosas de este mundo? Cuando Cristo habló de la cruz y de su muerte, enfatizó y aplicó inmediatamente la enseñanza y dijo, cada uno tiene que estar listo para tomar su cruz y seguirme. Cada uno tiene que estar listo para negarse a sí mismo. Esto no es solamente respecto a mí. Sí, esto es respecto a todos los discípulos, a todos los creyentes. ¿Queremos perder nuestra vida aquí o queremos ganarla? Es el mismo tema extendido, ¿no? En segundo lugar, le pregunto a la luz de la sabiduría divina manifestada en la cruz que hemos visto rápidamente aquí, ¿seguirá su propia sabiduría egoísta y mundana? ¿O se entregará en los brazos del sabio Dios que le está llamando a través de su evangelio? ¿Qué hará? ¿Acaso es usted más sabio que Dios? ¿Acaso piensas que te irá mejor ganando tu vida aquí y perdiendo la eternidad? En tercer lugar, un acontecimiento sucedió, ¿no? En la cruz. Para el diablo, la muerte de Cristo significaba el triunfo de su causa, ¿no? El complot había salido perfecto, el enemigo había sido muerto. El diablo dijo, ya gané. ¿Qué busca? Ganar, dominar, vencer, conquistar, a la fuerza, por todos los medios. Pero el diablo pensó de esta manera, pero eso sucedió porque ignoró y tuvo en poco la sabiduría de Dios. En la muerte de Cristo, en la cruz y en su resurrección, Jesucristo venció la muerte, venció al diablo, sacó a la luz la vida y sacó a la luz la inmortalidad. No estaba perdiendo en la cruz, estaba ganando en la cruz, estaba ganando el amor de propósito, estaba triunfando la vida a través de la muerte. Pero
pero ¿cómo? Explícame eso, ¿cómo te lo explico? Mira a la cruz, mira a Cristo para que entiendas esta lógica. No te equivoques como el diablo. No sigas tratando de ganar tu vida aquí. Vuélvete a Cristo. No menosprecies la sabiduría de Dios. Si tú sigues la sabiduría del mundo, te condenarás y serás un perdedor eterno como el diablo, ¿no? Entonces, vuelve a la cordura. Ven pronto a Cristo, ¿no? Que es el llamado. En cuarto lugar, volvemos a ver Mateo 18, en el versículo 6. Cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, a cualquier hijo de Dios, a cualquier creyente, a cualquier buscador, vamos a decirlo así, mejor le fuera a esa persona, ¿no?, que se ponga de collar, que se cuelgue al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le anegue en lo profundo de la mar. Se vuelve como una advertencia para nosotros. Cristo dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero Cristo también dice, si no eres humilde, si no te haces como un niño, no puedes entrar en el reino de Dios. Es una fórmula. No es que lo intentes a ver si se puede, ¿no? Pero es que no puedo, soy extremadamente soberbia, soy extremadamente orgullosa, soberbio, no puedo cambiar. Ya lo sé, por eso te estoy enviando hacia Cristo, por eso te estoy enviando hacia Él. Ninguno de nosotros podemos cambiar por nuestras fuerzas. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser renovados. Necesitamos ser convertidos. Entonces, si tu salvación no te ha hecho como niño, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Así dice, ¿no? Niño, ¿en cuál sentido? Ser humilde y amoroso, ¿no? ¿Cómo decir que somos bienaventurados si no somos pobres de espíritu, si no somos mansos, si no somos humildes? ¿Cómo? Estaríamos engañándonos. ¿Cómo decir que soy un cordero si me comporto como un león? No, ¿verdad? En quinto lugar, hermanos, sigamos la humildad y el amor. Esas son las reglas para toda nuestra vida. En el matrimonio, en el trabajo, en el templo, en la escuela, con sus hijos, con los parientes, con los amigos, en todas partes, imitemos a Cristo. Podemos aplicar esa regla de humildad y amor aquí en el templo, ¿no? O sea, yo sé que estamos en pandemia, que es la nueva normalidad y todo, hermano, pero cuando menos que le demos un codazo a todos, que le saludemos como samurái a todos, ¿sí me explico? Que no se nos escape ninguno, extienda el lazo de su amor hacia todos. Si cada uno de nosotros nos preguntáramos, al salir del templo, ¿mostré mi afecto a todos los demás? No, al salir del templo me prendieron un cohete y me fui volando a no saludar a nadie, ¿no? No, es que tenía que... ¿Me explico? Te puedes tener mil excusas. Pero Dios nos llama ¿a qué? A practicar la humildad, a practicar el amor, a no poner tropiezo a nadie. Entonces, practiquemos aquí, practiquemos en la casa. ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué fracasa la relación con los hijos? ¿Por qué fracasan? ¿Por qué hay tantos problemas en el trabajo? Por la soberbia, por la falta de humildad, ¿no? Por la falta de caridad. Hasta ese nivel llegan, ¿no? Entonces, sigamos la humildad y el amor como regla de nuestras vidas, no como regla legalista, ¿no? Sino que si Dios nos ha dado un nuevo corazón, esa es la senda que debemos seguir.
Ese es el camino, imitemos a Cristo en todo lugar y en el templo otra vez. Extienda el manto de su amor a todos. No espere que lo busquen, usted vaya a buscar como Cristo puso el ejemplo. Cristo no esperaba que nosotros fuéramos a buscarlos. ¿Cómo vamos a ir al cielo? No está lejos la palabra, dice, está cerca de ti, enfrente, a tu lado, la estás oyendo. Cristo vino. Nosotros no tuvimos que ir a buscarlo al cielo o al Hades, dice, no, al mundo de los espíritus. Él vino a nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros ir a buscar. Si actuamos así en nuestro matrimonio y suponiendo que en alguno de nuestros matrimonios hubiera algún día alguna diferencia personal, que no lo creo porque ustedes se ven muy sonrientes, muy amables, muy humildes, las hermanas muy llenas de gracia, ¿verdad? Pero suponiendo que en algún lugar hubiera un conflicto, si la persona actúa con humildad, la persona ofendida actúa con humildad y con amor como Cristo hizo, ¿se pueden resolver los problemas? Sí, ¿verdad? Pero si cada quien se pone en su posición orgullosa, ¿qué va a pasar con esa relación de trabajo, con esa relación de amistad, con esa relación con los hijos, con esa relación con el esposo o la esposa? ¿Qué va a pasar? Se va a romper. ¿Qué va a pasar si hay un buscador que viene a la asamblea y nosotros le damos con la puerta en la cara? ¿Le van a quedar ganas de venir? No. Finalmente, entonces, tengamos cuidado con la piedra de molino, con ese collar tremendo, ¿no? Somos llamados tanto por la enseñanza y el ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo hizo Cristo, pero también una lanza expuesta cerca de nosotros. Si tú causas tropiezo y no te importa, si tú actúas sin amor y no te importa, si tú actúas sin humildad y no te importa, seguramente es porque no tienes un corazón nuevo, ¿no? Y hay un infierno eterno. Mejor fuera que sacaras tu ojo, tu mano, tu pie, fuera cortado, que ser echado, ¿no?, en el infierno. También somos amenazados ¿con qué? Con el infierno. Es un lugar real. Vuelvo a repetir, cuando alguien no quiere practicar el amor y la humildad, entonces es muy mala señal, ¿no? No, pero no puedes acercarte a tu esposa y decirle que te perdone, no puedes acercarte a tu esposo y decirle que se reconcilie. No quiero, no. Hay un infierno, ¿no? Para los soberbios, para los orgullosos, para los que no siguen el camino de Cristo. La lógica invertida que Cristo manifiesta en la doctrina de la muerte es una lógica que debemos aprender a que funcione en nuestras vidas. No haciendo lo que queremos, sino haciendo lo que Dios quiere, ¿no? Roguemos a Dios que cambie nuestros corazones y roguemos que el Señor toque el corazón de los que le están buscando, ¿no? Que siga tocándoles, siga trayéndoles. Si tú dices, yo tengo un corazón muy malo, soy una persona mala, Spurgeon tenía un dicho que decía, no te maquilles, y también tenía otro dicho, como estamos leyendo los sermones de Spurgeon, estamos viendo muchos de sus dichos. Él decía que cuando una persona venía con sus obras y venía con toda su elegancia, vamos a decir así, es como si usted va a pedir caridad y se pone un smoking y un sombrero muy elegante y luego se pone en una esquina a pedir caridad. ¿Quién le va a dar? Nadie.
¿Me explico? Usted no es un pordiosero, no es un miserable. ¿Qué es? Alguien que viene con su elegancia. Sáquese de aquí, usted no necesita nada, me trae unos zapatos buitón, ¿o cómo se dice? Es de esos que trae algunas personas que son muy caros, que preguntan austeridad, pero ¿me explico? Entonces, trae sus zapatos de Luis y viene a pedir caridad. Usted no necesita, es que vengo porque a pedir caridad. ¿Pedir caridad con esos zapatos, con ese traje? O sea, hermano, no nos maquillemos, no traigamos nada. ¿Sí? Insultamos a Dios cuando traemos algo que queremos comprarle o que queremos hacer, queremos adornarnos delante de Él. ¿No nos conoce quiénes somos? ¿No conoce nuestro corazón? Conoce todos nuestros pensamientos, también puede ver todo lo que hay en nuestra alma, aunque nosotros pensemos que no, es que los demás no se dan cuenta. Dios se da cuenta, hermanos. El cristianismo se vive siempre delante de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que sigas honrando y redarguyendo nuestras almas para inclinarnos delante de ti, Señor, y confesar que nada somos, que nada podemos hacer, que nada podemos traer delante de ti, Señor. Solamente nuestro deseo es ser encontrados en tu Hijo Jesucristo, guardados en su justicia, guardados en su propiciación, en su obra reconciliatoria, en la sustitución que Él hizo en la cruz. Eso es nuestro todo, eso es todo lo que tenemos, Señor, lo que tú has puesto en tu Hijo Jesucristo. Que ese sea nuestro ropaje, que esa sea nuestra vestimenta, y que seamos guiados y enseñados por ti para seguir el camino de la humildad y el amor, Señor. Pedimos que nos guardes en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos por tu palabra, Señor. Amén.